Hola, hola a todos y sean bienvenidos un nuevo día a este canal. En el video de hoy estaremos caminando por la Avenida de los Presidentes, dándole continuidad a una serie de videos por La Habana, empezando por el monumento al Mayor General José Miguel Gómez, del que estuvimos hablando en el video pasado. Acompáñenme a seguirla conociendo. La Avenida de los Presidentes, también conocida como Calle G, se encuentra ubicada en el barrio del Vedado, perteneciente al municipio Plaza de la Revolución, en La Habana. La historia de la Calle G comienza en 1860, cuando el ingeniero Luis Iboleón Bosque realizó el proyecto del reparto El Vedado. Los valores que distinguen a esta avenida, además de su carácter de calle-parque, son el gran número de esculturas situadas en el Paseo Central, por lo que constituye hoy uno de los conjuntos escultóricos más importantes de la ciudad. Desde sus inicios, la Gran Avenida se denominó Calle G, pero la ubicación en 1921 del monumento a Tomás Estrada Palma, primer presidente de la República, y la intención de emplazar allí a los sucesivos mandatarios, condicionó a que comenzara a llamarse Avenida de los Presidentes. Concebido por el artista italiano Giovanni Nicoli, el conjunto contaba con una estatua de bronce de Estrada Palma, situada sobre un pedestal de estilo clásico. La estatua fue derribada por el pueblo en enero de 1959, al triunfo de la Revolución Cubana, en franco repudio a sus decisiones a favor de la intervención política y militar de Estados Unidos en los asuntos de Cuba, que perjudicó su independencia y soberanía. Solo se conservan sus zapatos, que formaban parte del zócalo original de la escultura y no pudieron ser arrancados. Su comienzo en una explanada frente al malecón habanero estuvo custodiado por un monumento al mayor general de las guerras de la independencia, Calixto García Íñiguez, que debió ser trasladada en 2018 a otro sitio más protegido, después de sufrir serios destrozos causados por un poderoso huracán. El paseo, uno de los más frecuentados de la capital cubana, comienza en el litoral y culmina en la avenida Salvador Allende, originalmente llamada Carlos III, en homenaje al monarca español. A la altura de la calle 29 se alza el fastuoso complejo monumental dedicado al presidente José Miguel Gómez, quien alcanzó el grado de mayor general en la Guerra de la Independencia, figura controversial por las denuncias de turbios manejos del erario público, pero muy popular, y del que estuvimos hablando en el video anterior. Muy cercano a la calle 23, se alza desde el año 2003 un monumento al gran amigo de Cuba y presidente mártir chileno Salvador Allende, donado por la provincia española de Badajoz, Extremadura, a iniciativa de la escultora Mónica Bunster. Salvador Guillermo Allende Gossens fue un médico cirujano y político socialista chileno, presidente de Chile desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su muerte, el 11 de septiembre de 1973, cuando se llevó a cabo un golpe de Estado para derrocarlo del poder.
El monumento dedicado al presidente de Panamá, Omar Torrijos, quien ganó un lugar histórico en el seno del pueblo ismeño al recuperar la soberanía sobre el Canal de Panamá. Omar Efraín Torrijos Herrera fue un oficial del ejército y posteriormente dictador panameño, quien junto con Boris Martínez y José Ramos Bustamante encabezó el golpe de Estado de 1968. Fue jefe de Estado de la República de Panamá de 1968 hasta 1981. La estatua del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, abrazado por la bandera mexicana que le cae desde su espalda. Benito Pablo Juárez García, conocido como Benito Juárez, fue un jurista y político mexicano de origen indígena, que se desempeñó como presidente de México en varias ocasiones, desde el 21 de enero de 1858 hasta el 18 de julio de 1872. Es apodado como el Benemérito de las Américas. También se encuentra en el monumento al general independentista ecuatoriano Eloy Alfaro, amigo del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. José Eloy Alfaro Delgado fue presidente de la República de Ecuador en 2 ocasiones, en periodos que comprenden entre 1895 a 1901 y de 1906 a 1911. General de división del Ejército del Ecuador desde 1895 y líder de la Revolución Liberal Ecuatoriana. Y por último, que en realidad es la primera estatua, corresponde al libertador Simón Bolívar, en la denominada Plaza de Venezuela. Se trata de una réplica de la existente en Caracas y fue donada por el gobierno venezolano. Este video. No olviden suscribirse, dejarme su like y comentarme qué les pareció. Nos vemos en un próximo video. Chao. Aquí encontrarás una maravillosa fusión de arte y cultura que convierte este lugar en uno de los mejores emplazamientos para visitar en el barrio del Vedado. Te invito a que la conozcas.